Ok, buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Estamos aquí en Creciendo Juntos, un espacio que hemos decidido crear como iglesia para todos ustedes. Queremos hablar de diferentes temas, queremos hablar ah, cosas doctrinales, testimonios, y hoy precisamente tenemos un testimonio más. Sí, hemos pensado en esto porque es importante, creemos que es importante dar testimonio, que todos demos testimonio de la obra que está haciendo el Señor en nosotros, el Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial, una persona que yo sé que muchos conocen. Y bueno, estamos muy contentos, felices y agradecidos también con Dios primeramente, pero también con todos ustedes que ven este programa, que han apoyado este espacio. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a David, y más conocido en el bajo mundo como David Chopper. ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Que digan David, muchos, pero David Chopper, no creo que haya otro. Bien, muy bien. Pues David, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, antes que nada, cuéntanos cómo estás, eh, cómo está tu vida en todo este tiempo de cuarentena. Bien, bien. A ver, pues les cuento, yo tengo el taller aquí atrás, en la parte de atrás de mi casa, entonces, pues, gracias a Dios no he parado, pues, como de trabajar. Eso, pues, por aparte del trabajo, gloria a Dios, estamos muy bien de salud. eh, Mi esposa, mi niña, yo, y dándole gracias a Dios por todo lo que nos da cada día. Wow. Bueno, David, vamos a empezar. Hablemos un poquito de tu infancia. ¿Dónde crece David? ¿En qué contexto? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo era tu familia? Háblanos un poquito de eso. Ok, digamos que la infancia mía está marcada mucho por la muerte, digamos, de los seres queridos, pues. Mi papá murió en 1990 por narcotráfico, que era el auge, pues, de sus tiempos. De ahí yo ya quedo, pues, como, digamos, sin una figura paterna. Estaba niño en esos tiempos y mi mamá emigra a Japón en el 92 o 93, no recuerdo bien. Entonces quedo yo como al cuidado de mis abuelos y, digamos, mi abuelo siendo una persona militar, porque él era subintendente en la Fuerza Aérea, ya pensionado, jubilado, pues, digamos, toma el rol de una paternidad, pero una paternidad, digamos, que impuesta, ¿no? O sea, no, porque le tocó. Entonces, de él aprendí muchas cosas como la responsabilidad, el respeto, el como te dijera, como el batallar del día a día, ya en no quejarse tanto, sino seguir adelante. Pero crecí, digamos, en una forma en que yo no conocí, pues, como de reglas, no conocí, digamos, o sea, cuando yo estaba pequeño, eh, cuando iba de pronto a decirle a un amigo, hey, vamos a la calle a jugar, y me decían, no, no puedo, estoy castigado. Yo no entendía eso, porque yo entraba y salía como un perro. Y en eso, pues, se marcó, digamos, la infancia mía, digamos, como sin reglas, sin tú verás qué haces. Y digamos que cuando está uno en esos tiempos así, la calle es tremenda porque, ¿qué te digo yo? Yo tengo un lema que siempre digo que una cosa es el perro que se cree bravo latiendo por la ventana de su comodidad de su casa, y otra cosa es el perro callejero, el que sobrevive batalla todos los días, porque si no la calle se lo come. Entonces, digamos, frente a eso empecé a aprender muchas cosas de buenas y malas desde muy pequeño.
David. Y bueno, David crece un poco más, ¿cierto? Se hace joven, empieza a conocer nuevas cosas, tal vez experimentar nuevas cosas. Cuéntanos un poco de cómo fue ya tu juventud como tal. No sé si fue más tremenda porque ya entré, digamos, a principios de los 90, a mí me empieza a gustar la música metal, ni siquiera el rock, ni nada suave, o sea, metal y bien fuerte. Y sí, y, y digamos, eso me lleva a rebelarme contra Dios, digamos, como es una rebelión hasta los huesos, donde era muy pesado por el tipo de personas que me rodeaban, por el mundo en el que ya estaba cuando ya estaba adolescente. Entonces lleva a un cuento más, digamos, más oscuro y ya a tener pensamientos un poco más profundos sobre las, digamos, las relaciones espirituales y me agravaba más el mundo oculto, me agravaba más todo ese tipo de cosas, de tanto de que yo, digamos, tenía unos dichos que cuando me querían evangelizar, yo les decía que yo prefería ser un gobernante en el infierno que un siervo en el cielo. De esa clase, digamos, para que me van entendiendo, de esa clase de persona era yo, era una persona muy difícil de tratar para en todas estas cosas de Dios. Tenía muchos argumentos que después el Dios mismo fue el que me los desbarató, fue el que me dijo, esto es así realmente. Entonces fue algo muy pesado en esos tiempos. Pero ¿de dónde nace, dónde crees que nace ese odio, ese rencor? No sé, o sea, eh, ¿por qué todo, o sea, encuentras la música, te gusta el metal, pero ¿qué tiene que ver esto con no creer en Dios o en influenciar tanto en tu vida que pues simplemente no quieras saber nada de Dios sin conocerlo? Mira, hay muchos géneros, ¿cierto? En la música. Sí. Ah, digamos, en el metal, en el heavy metal, el thrash metal, el death metal, y el black metal. Y yo tenía una banda de black metal y de su nombre lo dice, o sea, metal negro y oscuro. Entonces es donde empieza como una profundización, digamos, eh, es netamente, digamos, algo histórico, donde empieza uno a estudiar sobre las primeras cruzadas cristianas que hizo el Vaticano y por medio pues de que usaron a los cruzados y todo el derramamiento de sangre que hubo en la tierra en esos tiempos. Y entonces eso empieza a ser una contrariedad en decir, yo no quiero seguir, o sea, yo no quiero nada de eso. Empieza un odio anticristiano, ¿ya? Digamos, por toda esa cantidad de cosas, de los malos representantes que ha tenido Dios en la tierra. Entonces empieza ese odio, ¿sí me hago entender? Pero también crees que puede ser de alguna forma alguna influencia de tus amigos, de las personas con las que compartías, los músicos con los que tocabas en tu banda, ellos influenciaban de alguna forma o simplemente es la música como tal la que te generó todo eso. O sea, ¿de dónde, quiero saber, de dónde nace o empiezan a hacer eso? ¿Si de otras personas o meramente de escuchar ese tipo de música o solamente que un día decidiste investigar la historia y te diste cuenta de eso y por esa razón simplemente dijiste, no, ya odio a Dios? ¿O cómo fue ese proceso? Pues mira, yo era vocalista, ya por ende yo era el que en parte hacía las letras ya para las canciones. Entonces, todas las letras de la música, digamos, de los discos que a mí me gustaban, o digamos de discos que nosotros plagiábamos, entonces yo tenía que aprender las letras en inglés y de una vez las traducía y empezaba
a entender de ese tipo de cosas. Pero digamos que influenciado, no porque en ese mundo todo se habla igual, ¿ya? Todos tienen como un pensamiento sobre eso y nadie, o sea, nadie dice más ni dice menos, todos tienen el mismo pensamiento en contra de Dios. Eh, Ahora, digamos, sé que es una confusión en la que están porque fui parte de eso. Sí me hago entender, ¿ve? Ok. David, y yéndonos un poquito más adelante, eh, ¿qué empieza a generar en tu vida, cierto? ¿Qué empieza a pasar en tu vida? ¿Y, y cuál es el momento o cuándo es ese momento el que llega David Chopper a los pies de Cristo? ¿Qué hay en tu vida antes de y cuál es ese suceso importante que te hace caer rendido a los pies de Cristo? Es especial porque yo tenía muchos problemas en la calle, ya, digamos, ya saliendo del contexto de la juventud, que es el cuento de la música y eso y lo otro, ya inicio con las motos en el 98 y empieza todo esta enseñanza, ¿no? De andar en las motos, de empezar a arreglar motos y luego empezar a construir motos, ¿ya? Entonces, estuve en varias pandillas, por así decirlo, y empieza a haber muchos roces, muchas cosas por ideologías. Como vuelvo y te digo, yo era una persona bastante complicada. Y resulta que yo ya estaba solo, no tenía ninguna pandilla, ya tenía 2 o 3 amigos, pues que eran los que siempre estaban conmigo. Y yo decía o sea, que si alguien verdaderamente sabía de todo esto, de las motos y todo eso, era en la Meca, en Estados Unidos, y que si alguien venía de allá, mira lo que yo decía, si alguien venía de allá a, a evaluarme mi trabajo, que era de los que sabían que era la Meca, que es allá en Estados Unidos donde nace todo este cuento de Harvey, de Choppers y eso. Y me decía que si estaba bien yo iba a continuar, pero si me decía que no, que más vale, que no sabía ni dónde estaba parado, yo simplemente me iba, no sé, a vender arepas, empanadas, no sé, pero iba a hacer otra cosa, ¿ya? Y resulta que en 2010 me llega una invitación por el correo y me dice que viene de Estados Unidos un evento internacional de choppers y de carros y tengo invitación para ir a ese concurso. Yo me puse muy contento porque aquí está, aquí es. Cuando veo que es cristiano y yo tenía esa confrontación todavía en las cosas de Dios, casi rompo el computador, ¿ya? Y yo decía, ¿y estos cristianos qué van a hacer con todo este tipo de motos y esto? Porque para las personas que están en el mundo, los cristianos son gente debilucha, son flojos, son gente, ellos los ven así. Entonces yo no tenía nada no sabía nada de todo esto. Y una semana antes, Dios, no tengo otra respuesta, me levantó y me inscribí. Y cuando me inscribí, veía yo que todos digamos, mis enemigos en ese tiempo iban a concursar. Yo entré último. Y recuerdo que dije, ok, vamos a ver qué pasa. Iba más intrigado de cómo iba a ser eso de todo este evento cristiano que otra cosa. Y Fabián Muñoz, el pastor Fabián Muñoz fue el primero que me recibió. Lo recuerdo muy bien, él también lo recuerda, que me recibió con los brazos abiertos, con un abrazo hermoso y de bienvenida. Entonces, eso a mí me desarmó en un momento. Luego empiezo a ver que todo era un evento motero y las mujeres estaban vestidas como moteras, muy bonitas, porque una cosa es bonita y otra cosa es ser vulgar. Y decía, bueno, ¿y esto qué? El evento sigue. Recuerdo que ese día vino de Estados Unidos, llegó
El pastor trajo a Robert, trajo a Efren, adicto, y trajo a otro vato grandísimo. Este estaba tatuado hasta el pescuezo y recuerdo que ver a este hombre en la tarima hablando de Dios, a mí me empezó a intrigar, porque él se ve, o sea, uno en el ambiente también de motos, todo esto, tatuajes y eso, sí, porque estoy bien marcado. Pero Y, estás y hablando, perdón, ¿estás hablando del pastor Horacio, el que está allá arriba en el escenario, o quién? no era el pastor Horacio, creo que era Big Mike, no recuerdo, el pastor sabe quién era bien. Ok. Y recuerdo que veo este hombre predicando de Dios y sabía que sus tatuajes eran de cárcel. Y yo decía, yo quería llegar a donde estaba él. Y luego él empezar a hablar de Dios me impactó muchísimo. El evento siguió, cuando ya empezaron las premiaciones y todo, él y varios de la comitiva empezaron a elogiar las motos que yo llevé. Y recuerdo que me hicieron subir a la tarima. Cuando yo iba subiendo a la tarima, me acuerdo que era una tarima pequeña, de unas 5 o 6 escalones, pero para mí fue larguísima, porque yo iba pensando en qué iba a decirles, porque ahí estaban todos y mis enemigos. Y recuerdo que solo se me hizo un nudo en la garganta que pude decir, gracias, no más. Luego bajo y luego ver a todos los que querían aplastarme con la cabeza agachada y aplaudiendo, me acabó de impactar. Y cuando yo bajo esas gradas otra vez, sentí que bajaba en gloria, ¿ya? Después, échale ojo, después voy a resumirlo. Después, el año pasado, me llaman para que si quería entrar en un concurso que estaba haciendo para entrar Colombia a un evento internacional de Harris y Choppers y motos modificadas. Y bueno, pasaron cosas, yo quedé seleccionado, va un camión con el logo de mi taller grandísimo, yo me sentía como si estuviera en un programa, en un reality show de motos allá en Estados Unidos, porque llevaba todo el cartel mío, y pasar allá a otro país que fue a Venezuela en esos tiempos progresante, y ya empezar a dejar de batallar y esto y lo otro y empezar, digamos, ya como si fuera una estrella, porque recuerdo que me bajo y yo me bajo del camión a bajar las motos y entraba una montacarga a bajarla, la gente del staff, y no, vente tú, hazte acá, te vamos a hacer una entrevista. Entonces yo decía, uy, o sea, tremendo, porque, o sea, fue así, fue muy rápido el cambio. Y recuerdo que en ese evento, una de las motos que yo llevé ganó. Y eso fue una locura. Ya, ese fue el 2011, mejor chopper de Sudamérica, el mejor constructor de Sudamérica en ese tiempo de motos. Y recuerdo que me llevan a celebrar. Yo no soy representante de Cali porque yo no sé bailar ni me gusta nada de la música popular, nada de esas cosas, no me gusta. Sí, y entonces como pude me escapé y pasaron varias cosas y luego llego al hotel vacío, triste, o sea, tenía un premio ya de estos, pero estaba vacío y triste, me sentía muy mal. Y ese día me acuerdo que en ese hotel, en un cuarto de hotel, muy lejos de mi casa, me desarmé, caí de rodillas, me desarmé y ese día hice mis paces con Dios y le decía a él que ya no, o sea, que tendría que ser muy tonto para yo no aceptar que mi vida había dado un giro ya totalmente y que después de haber ido a un evento que era para él, recuerdo que ese día sin saber le decía, tú eres el gran yo soy. Y le pedí una serie de cosas que cuando yo llegué aquí a Cali otra vez, me las dio, ¿ya? Y recuerdo que cómo llegué a los pies de Cristo. Pasa que empieza todo eso, ¿no? A Dios a tratarme, a empezarme a traer con ese lazo de amor. Lo que yo pedí era un grupo nuevo, digamos, una pandilla nueva con sangre nueva que yo pudiera dirigir. Y así pasó, ¿ya? Y recuerdo que vinieron muchos moteros que en ese tiempo querían ser moteros y yo los bauticé en ese tiempo porque también había bautizado gente
en el, en el mundo, para el chamuco y todas esas cosas. Y recuerdo que eso fue una perdición, fue ya llegar a tocar fondo porque, mm, digamos, ya tenía muchas depresiones en la noche y recuerdo que porque me sentía usado, había muchas, si tú quieres una moto más económica, si tú quieres un repuesto más económico, si tú quieres algo más barato, busca a David Chopper. Así es, así saben. Y entonces me sentía muy usado porque ya había una fama, digamos, del nombre, ya no había tanta escasez de dinero, ya la cuenta estaba mejor. Y me sentía muy vacío porque tenía 3 o 4 Harley Davidson ahí en mi taller con las llaves, con gasolina, con dinero y no tenía dónde ir. Eso era lo más triste. No tenía dónde ir, ni con quién ir. Y recuerdo que eh, empiezo a hablar con una muchacha por Facebook que me empieza a preguntar por el pastor gringo jarlista, que en ese tiempo estaba bien famoso, el pastor Horacio acá en Colombia. Y yo le digo, claro, yo lo conozco. Y yo en medio de todas esas cosas, ven, eh, yo llevaba a mis muchachos, ¿ya? En ese tiempo, cuando el pastor hacía rodadas y ese fregado ni siquiera me invitaba, pero yo iba y era mi forma de agradecer a Dios de todo lo bueno que me estaba pasando. Y recuerdo que empiezo yo a hablar con esta muchacha, me pregunta y esto, y empieza una amistad por ahí de unos 6, 8 meses, donde yo le digo a Dios, que por qué me presentaba a alguien así, que me gustaba tanto, que tenía esa luz que yo quería, que sentía que me podía ayudar a salir del hoyo oscuro que era mi vida, pero no podía estar con ella, ¿ya? Y recuerdo que en esas, digamos, oraciones de ese tiempo mías, yo le decía a él decía a Dios, decía, ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras, que yo lo voy a hacer, para que veas que yo soy un hombre, que yo tengo palabra. Y luego también le decía, ¿sabes qué, Dios? Eh, ¿Por qué bendices a alguien tan malo como yo? Yo soy un borrachín, le jalo a la droga, hago cosas malas, soy fornicario, soy todo lo que tú no quieres que sea alguien. Más vale, yo le decía, yo me puedo como arreglármela solo, pero yo sé que hay gente en el mundo, le decía de misioneros, ya, que están pasándola muy mal, ayúdalos a ellos. Así le decía yo. Y recuerdo yo creo que Dios se reía de mi idea. Y, y resulta que en una cruzada que hace el pastor Horacio en el Carmelo, por Cabaza, acá en el Valle, y recuerdo que él empezó a predicar. Y uno de los muchachos que yo tenía en mi pandilla, tú lo conoces, al loco, a Carlitos, es de los más locos. Y, y resulta que él empezó a prestar atención a la predica del pastor Horacio y me decía, David, ese señor es transparente, es real, me decía. Le ha pasado muchas cosas que me ha pasado a mí. Y mira lo que yo le decía, lo que le dije. Le dije, ¿y qué loco le vas a hacer? Y él me responde, si tú le haces, yo le hago. Que si vamos a seguir el camino de Cristo. Pero fue en son de burla, pero una cosa mejor lleva a la otra. Y recuerdo que ese día yo escuché que se podían hacer pactos con Dios. Y cuando yo regresé, hice un pacto con Dios por teléfono. Y le pacté que le decía a Dios que si me daba a esta muchacha, si me la daba por esposa, yo le iba a entregar mi vida y le iba a seguir. Y escúchame bien, solo pasaron 3 días, 3 días, un número tan hermoso, 3 días, y Dios me la entregó. Y yo es lo que yo digo, los hombres pueden hacer un puente que une una tierra con otra en el nombre de Dios, pero si Dios por salvar un arma tiene que destruirlo, lo va a destruir, porque es el amor por nosotros. Y resulta que ya, ya yo puedo estar, y me sentía muy, muy, muy raro porque era una persona, digamos, que era de luz, y yo estaba en ese mundo tan oscuro y tan pesado, y ella me siguió
aún sabiendo de las cosas de Dios, me siguió. Y recuerdo que ella un día me dice, después, eso fue para diciembre del 2012. En ese diciembre llega esta muchacha, como les comentaba, y me dice que, bueno, yo creo que eso fue como mi última salida, digamos, en el mundo con alcohol y bueno, todas estas cosas que requiere pues una fiesta de moteros. Y, y recuerdo que ella me dice, ¿tú te acuerdas que tú hiciste un pacto con Dios? O sea, ¿cuándo vas a empezar a responder? Y yo, uy, no, no, sí, sí, sí. Mañana voy a ir a la iglesia. Entonces, al otro día voy a la iglesia, pero ya no por una invitación por el pastor Horacio para alguna rodada motera o alguna cosa, sino ya por voluntad propia. Y recuerdo que el primero que estaba parado ahí en la puerta era tu suegro. Wow. Estaba nuevecito, y apenas me vio, me va, que porque yo con el pastor José Rubén nos conocíamos desde antes, pues en el cuento de las motos, y apenas él Wow. me ve que yo voy, que voy entrando, me da que abrazo como que tú también caíste. Ay, súper. Entonces, y eso fue muy especial porque yo sentí que era como cuando alguien se va de viaje mucho tiempo y llega a su casa otra vez. Esa sensación yo la tuve como si hubiera llegado a mi casa, ¿ya? Y recuerdo que ese día el pastor Horacio se faja una prédica, pero mejor dicho, que estaba buscando recursos para los niños y en Piles, ¿ya? La obra de Piles no se había iniciado, sino en ese diciembre fue que se inició, que se iba a hacer pues como la entrega de regalos a los niños allá en pleno diciembre, pero era más a manera de obra, todavía no había célula. Entonces recuerdo que yo me fui de ahí muy tocado y en una reunión que tuvimos en esos días con mi pandilla de ese entonces, yo les dije que teníamos un fondo y que lo íbamos a dar para los regalos de esos niños. No, hombre, casi, mejor dicho, casi, eso fue como cuando le tiras carne a un perro y luego le vas a quitar, así, pero bueno, Dios sí me dio luz y los pude convencer. En ese tiempo, el último que yo, de ese grupo que yo bauticé, por así decirlo, fue a Juan Moncada. Y cuando él me dice, trae esa plata y vamos a comprar más. Y le digo yo, ¿cómo así que trae esa plata? Dice, sí, yo soy cristiano. Le dije, ¿tú qué vas a ser cristiano? Más cristiano soy yo. Entonces, me dice, se enojó como siempre él que se enoja, pásame, y recuerdo que él tenía unos favores por una empresa que se llama Quest o Croc, yo no recuerdo, y sacó 3 cajas de ropa, pero grandísimas, en todas las tallas, hasta para niños. Y nos fuimos para Piles, ¿ya? Recuerdo que cuando íbamos entrando ese día, eh, alguien de pronto ha visto esa serie Walking Dead, que parecen como zombies, así, así, era muy parecido, así todo desolado. Y entramos a esa escuelita, y no, recuerdo que los perros miraban como que tenían que ladrar, pero no, ya estaban moribundos. Y, y, y recuerdo que entra la iglesia, entra el ministerio, Cruising for Jesus, entra con la mano de Dios y con la alabanza. Y así en un abrir y cerrar de ojos, ya no había esa cosa fea y esa desolación, ni, ni, ni nada feo, sino al contrario, se volvió una fiesta, había una fiesta. Y eso es lo que siempre recuerdo que dice el pastor Horacio, dice que Cruising hace ese cierto de cosas porque el cielo es una fiesta. Y recuerdo que cuando ya empezaban, bueno, a repartir los regalos y lo último que empezaron a repartir fue la ropa que nosotros llevamos. Solamente estaba Juan eh, y yo, del grupo, que era mío antes. Y recuerdo que el pastor en ese tiempo hablaba más, el pastor Horacio en ese tiempo hablaba más enredado, ahora ya, entonces dice, esta ropa le trae unos vatos locos de allá y que lo quieren mucho y empiezan a repartir. Recuerdo que o sea, un muchacho ya de unos, muchacha de ya de 14, 15 años, ya no se
ponen lo que los papás les digan que se pongan, sino que ya ellos quieren estar, digamos, a cierto tipo de moda de la época, ¿no? Y eran unos imperfectos de fábrica de unas blusas y unas camisas que se llevaban que estaban de moda en ese tiempo. Y recuerdo que esos muchachos, esas muchachas cogían esa ropa y agradecían tanto, miraban al cielo y agradecían tanto, decían, gracias Dios porque ahora tenemos que ponernos para las festividades navideñas. Y a mí me empecé a quebrantar. Y ese día, por lo que tú me preguntas desde el principio, fue un poco largo, pero es que todo conlleva a eso. Sí, Recuerdo que yo, cómo conocí a Dios, cómo conocí a Cristo. Ese día ya para irnos, escúchame bien, ese día para irnos, yo cumplo años en diciembre y me habían regalado unas gafas, me habían regalado una bandana que se pone acá, que es como un cráneo y unos guantes que son como huesos. Y me pongo yo mi casco, mis gafas, todas esas cosas, la chaqueta ya para salir en la moto. Y pues quedo disfrazado, ¿no? Como un monstruo. Y que a cualquier niño vas a espantar. Y recuerdo muy bien que viene una niña de allá de Piles y tendría por ahí unos 4 años, 3 años. Y yo ya estoy levantando mi moto para quitarle la pata y arrancar. Y yo siento que me abraza en la pierna, ¿no? Me abraza en la pierna y esa niña me miró a los ojos y traspasó mis gafas y me decía, gracias, y me apretaba, gracias, gracias. Ese día yo vi los ojos de Cristo en esa niña. Ese día el Espíritu Santo me tocó. Ese día no pude arrancar porque empecé a llorar de una forma en que nunca había llorado en mi vida. Y no podía arrancar. Tuve que parar mi moto. Juan ya conocía esas cosas, vio y paró también su moto. Y recuerdo que yo me sentía sucio, me sentía, me sentía sucio, me sentía desnudo, como si estuviera en la calle sucio, sucio, muy sucio, de todas las formas. Y recuerdo que yo le decía a Dios, ya no quiero más de, de mi vida, o sea, ya no quiero más de mi cochina vida, yo no quiero más vivir así. Le decía, si esto es seguirte, yo te voy a seguir. No quiero, ese día entregué todo, sin saber nada. Ese día entregué todo, le dije, ¿sabes qué, Dios? Si yo no tengo que volver a andar en moto, si yo no tengo que volver a armar una moto, que era lo que supuestamente me levantaba a mí, el, eh, yo no lo voy a hacer, no me importa, lo entrego, solo quiero seguirte. Y ese día recuerdo que fue mi unión con el Señor y ese día ni un día para atrás, ni un día para atrás. ¿Sabes cómo fue ya realmente de lo que yo le pedía al que le decía que me dijera qué quería que hiciera, que yo lo iba a hacer? Yo ya estaba en la iglesia, ya estaba siguiéndolo. Fue corto tiempo, fue un par de meses, ya estaba en la iglesia y recuerdo que estaba escuchando la prédica y yo siento, escúchame bien, tremendo, men. Por ahí donde se sientan ustedes, más o menos, estaba yo ahí sentado y recuerdo que yo siento que alguien se me hace al lado y me habla así en el oído y me dice, recuerdo tanto, me dice, tu nombre no era nada, era escupido y pateado. Y me dice así tres veces, me dice, yo, yo, lo levanté para que tú seas un puente entre ellos y yo, y para que haya una reconciliación. A ti te va a usar. Ese día fue tan pesado, o sea, fue tan impactante para mí que mi esposa le tocó ir a traerme agua porque yo no podía ni parar la cabeza de llorar. Yo creo que hice ahí un mini río de lágrimas, man, de tanto llorar. Así fue, man. wow. Wow, esos son muestras de que Dios sin duda ha actuado en tu vida, ha trabajado, ha convencido de pecado, eso es muy importante. Em, pero
vámonos un poquito más adelante también. Y obviamente, cuando uno acepta a Cristo, realmente el camino empieza, ¿sí? Empieza a haber un proceso de santificación, empieza a haber un proceso de, bueno, dejar ciertos patrones, dejar ciertos hábitos, ¿cierto? Pero cuéntanos un poquito qué es lo que el Evangelio ha tratado en tu vida, qué ha ido quitando y qué ha ido poniendo también. Tremendo, sí, es muy buena pregunta. Mira que yo muchas veces, digamos, en el mundo en que me muevo yo ahora todavía, cuando hay gente que le predico, que hay gente que le empiezo a mostrar a Dios en amor realmente, ¿ya? No un Dios de castigo y de condenación con el que quisieron evangelizarme a mí, ¿ya? Con el que me dijeron, tú vas a ir al infierno y no tienes perdón, ¿ya? Sino realmente el Dios que te ama, el Dios que quiere salvarte, el Dios que quiere cambiar tu vida, no para Él, porque Él sin nosotros sigue siendo Dios, es para beneficio de nosotros mismos, ¿no? Entonces, resulta que para los cristianos, una de las cosas que se hace un poco más difícil es el obedecer y el confiar, ¿no? Y que ha traído, digamos, todo el Evangelio de Cristo a mi vida, o sea, cómo me ha tratado, ¿ya? Y lo que vuelvo y te digo, sobre todas estas personas, yo les digo, cuando dicen, no, pero es que a mí me gusta mucho intoxicarme con drogas, el alcohol, esto y lo otro, y le digo, sabes que tú tranquilo, tú no tienes que luchar contra nada, porque cuando tú entregues realmente a Dios, eh, el Espíritu Santo va a hacer esa obra en ti. Entonces no te preocupes, ten voluntad y abre tu corazón para que Él entre él y empiece a dejar esas cosas. ¿Cómo me ha tratado a mí realmente, digamos, ahora, digamos, en que en el tener, en el voltear la otra mejilla, ¿ya? Y yo le digo a mucha gente, a mi esposa, ya cuando tenemos todos los días esa charla sobre Dios, sobre su palabra, sobre la palabra y cómo se hace en el entorno del día, ya para que no se vuelva simplemente una teoría de estudio, sino que se vuelva viva, la palabra viva de todos los días. ¿Cómo le digo yo? Le digo yo, mira, lo tremendo es de la ofensa ahora, porque si fuera sido por ofensa y responder a esas ofensas, Cristo no se hubiera dejado crucificar. Así de sencillo. Mira a él siendo el rey de reyes y todo lo que le hicieron. Ahora, ¿qué tiene a nosotros? ¿Ya? Y hay muchos testimonios, y aprovecho acá para nombrar a Arley porque estábamos hablando hoy sobre eso, ¿ya? De que Dios cuida nuestras espaldas y es confiar en Él, confiar en Él, confiar en Él, confiar en Él. Eso es lo que, de que todo está escrito, todo está dicho, ¿ya? Y simplemente hay muchas cosas que son difíciles, ¿ya? Porque aún luchamos y batallamos contra la carne, pero es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es confiar en que Dios, en sus promesas, es Dios y es fiel y que Él las cumple en nuestras vidas. Así es. ¿Tú qué les dirías a esas personas que quizá están en este momento batallando con algo, con alguna adicción, con algún problema? Sí, ¿qué les dirías a ese tipo de personas? Que escrito está cuando dice que resistamos y el diablo huirá de nosotros. Que las cosas no son como nosotros pensamos o como quisieran ser, sino que son las cosas son como Dios dice. Y que tenemos que tener esa fe y esa convicción de que Él lo va a lograr. ¿Sabes qué es lo más tremendo de una analogía que siempre estoy haciendo yo para mí en reflexiones propias? Nosotros caminamos por un desierto, ¿ya? Y vamos caminando y cada vez los desiertos se hacen un poco más largos de una manera u otra.
de un problema u otro económico, o bueno, la economía es a veces lo que más nos aqueja a veces. Y resulta que vamos caminando en ese desierto y cuando ya prácticamente estamos diciendo, Señor, me olvidaste, ¿qué he hecho mal? Dime, aparece un oasis, ¿ya? Un oasis muy pequeño, donde tú te bebes agua, comes de los frutos y sacias y calmas el hambre y la sed. Pero la humanidad nuestra es tan tremenda porque apenas calmamos el hambre y la necesidad, automáticamente nos olvidamos de todo lo que veníamos pasando atrás. Entonces, volvemos a caminar el desierto porque no hemos aprendido realmente quién está con nosotros, quién realmente es el que nunca nos desampara, por muy difícil que sea el problema, por muy difícil, Él siempre está con nosotros, porque escrito está, y por ese amor que es incomprensible para la mente humana, por ese amor con nosotros, Él estará y nos sacará adelante hasta el último día que nos reunamos con Él. Amén. Bueno, David, cuéntanos un poquito, bueno, ya el Señor ha venido tratando contigo, trabajando, perfeccionando su obra en ti. eh, y obviamente Él también tiene un propósito más grande que nuestro propósito, Ya, ¿sí? Y Él nos llama a servirle, a adorarle en gratitud por esa salvación también, ¿no? mm, Eh, entonces, cuéntanos un poquito acerca de tu llamado, ¿sí? ¿Cuándo recibes algún tipo de llamado? ¿Cómo inicia todo esto? Y cuéntanos también, pues, lo que estás haciendo actualmente para servirle al Señor. ya, pues mira, el llamado empieza como cuando te estaba contando ahora que Dios, el Espíritu, por medio del Espíritu Santo me habla y me dice que debo ser un puente para ellos, ¿ya? ¿Cómo voy yo, cómo, digamos, en ese servicio, digamos, utiliza mi nombre, digamos, como taller, ¿ya? Utiliza mi taller, porque sabes que es lo más tremendo que el que vive bajo la poderosa diestra de Dios, no te debes preocupar por si llega o no llegan clientes, por si hay o no trabajo, porque Él es fiel y dice, preocúpate por lo mío, que yo me haré lo tuyo, ¿ya? Y van llegando, ¿ya? Van llegando clientes a mi taller. Es mi forma de evangelización por medio de mi trabajo, ¿ya? Digamos, después de tantos años en todo este cuento de las motos, pues hay un nombre y hay un reconocimiento bastante amplio, ¿ya? Donde ellos saben, la gente sabe de que yo pertenezco a un ministerio cristiano y por testimonio de estar firme en las cosas de Dios, por testimonio de estar arriesgado a la palabra, eh, van viendo esos cambios, ¿no? Han ido viendo esos cambios de lo que era antes, lo que es hoy en mi persona, ¿ya? Y lo que vuelvo y te repito, siempre hablándoles de ese amor de Dios, porque son personas, los que están en el mundo en que yo me muevo, son personas muy golpeadas, son personas muy faltas de amor, muy faltas del espíritu. Y es donde, digamos, entro yo a tratar de esa forma, entro yo a animarlos en el espíritu, ¿ya? Y entro donde yo decirles, así es sencillo, siempre les digo, digamos, una forma de realizar en la parte de las motos, digo, ok, ¿te gusta? O sea, ¿te gustan las motos? Sí, claro, claro, me gustan las motos, esto y lo otro. ¿Ok? Y si te digo que hay una forma de seguir a Dios por medio de que no dejes tu moto, sino usándola de ahora para el servicio de Dios, que ay, no, entonces, oh, que sí, que esto y que lo otro. Y luego les digo, ok, ¿qué tal que el día que tú mueras te presentes a Dios y Él te diga, ¿te gustaban las motos? No, y te, sí, y te mandé un ministerio de motos, ¿y por qué no quisiste seguirme? ¿Qué más querías? Te mandé todo. ¿Qué le puedes decir a Dios? No tienes excusa, ¿ya? Entonces, esa forma, esa parte en que, digamos, de evangelización para entrar, pues, de los moteros. Y el testimonio, como te digo,
ya, porque nada vale de hablar tu boca si con tus actos no lo haces, ya. No, si tú lo que predicas no lo estás haciendo, pues no estás haciendo nada, ¿no? Y cómo, digamos, cómo hacemos ahora, o sea, como parte de ser ahora. Lo que vuelvo y te digo, es toda esta parte de loquitos que andaban como en el mundo, ya que Dios me los pone, que por misericordia, ya me pone a mí, porque soy su siervo, porque la gloria y la honra, y los llevo a los pies de Cristo, que es mi pasión ahora, ni siquiera las motos, es la pasión por las almas, por los que estaban perdidos, ese amor y ese dolor por los que están confundidos y de pronto vayan a morir sin una esperanza, ¿ya? Y los llevamos ahora, se enamoran del ministerio, porque es claro y transparente. Gracias a Dios por el ministerio que tenemos, Cruising for Jesus, por el pastorado que tenemos, que son corazones llenos de Dios, simplemente de Dios, de nada más del amor de Dios, por conseguir esas almas, por seguir el camino de Dios. Y de esa manera, de ese amor tan puro, eso enamórame, eso enamora. Y la gente va llegando y yo les digo, ¿sabes qué? ¿Quieres vivir algo distinto? Camina, vamos a una hora y mira a los niños y trae, y eso, o sea, ahí es tan grande el Espíritu Santo que moran cada vez que se hacen los servicios, se hacen las obras, que, es que la gente se apega, y esa es la forma en que yo he podido ir llevando a gente, no en teorías, porque tú te imaginas, Brian, tú que eres conocido desde ese mundo, yo que llegue a alguien como era yo antes y le diga, mira hermano, es que aquí en Primera de Juan dice, no, me tira la Biblia en la cara. Entonces, esa parte, o sea, digamos, cada quien tiene un llamado de Dios, ¿ya? Y digamos, pone sus guerreros en diferentes campos de batalla, ¿ya? Pero luchamos y estamos en el mismo camino, ¿ya? Y toda la gloria siempre y toda la honra es para nuestro Señor, porque sin Él, nada, man. Amén. Pues David, ha sido un gusto tenerte aquí en Creciendo Juntos, en este nuevo espacio de testimonios. Le damos toda la gloria al Señor por tu vida. Sé que Él está obrando en ti, en la vida de tu familia. Entonces, pues bueno, aquí tenemos una dinámica y es que el invitado ora por nosotros, la iglesia que nos está viendo en este momento. ¿Vale? Qué privilegio. Vale. Ok, vamos a orar. Señor Jesús, bendito Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están pasando por tantos trabajos, que están pasando tanta en la calle, Padre de la gloria. Ayúdalos, bendícelos, Señor. Manda a tus guerreros, Padre de la gloria, para que te conozcan verdaderamente, Padre, para que ellos sepan de tu amor, de tu verdad realmente, Señor. Te damos gracias, Señor, también por el ministerio que nos has dado, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, porque lo amamos con todo nuestro corazón. Te pedimos que bendigas a cada uno de los pastores, a cada uno de los líderes, a toda la congregación, Padre de la gloria. Que los llenes de tu amor, que les des de tu paz, que los bendiga, Señor. Te pido especialmente por el pastor Horacio, Señor, porque tú mandaste una persona de tan lejos, Padre, porque escrito estaba para nosotros, para llegarnos a nosotros, a los que estábamos perdidos, Padre de la gloria. Te pido que lo bendigas con abundancia de vida, Padre de la gloria. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo siempre nos ilumine, que siempre esté con nosotros, Señor, que nos des de tus dones, Padre de la gloria, que nos favorezcas delante de los hombres.
Te damos gracias, Señor, y te pedimos y rogamos por tu voluntad en cada cosa de la que hacemos, Padre, porque nos gozamos en tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque ni la eternidad junto a ti será bastante para agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias de nuevo, David. Dios te bendiga. Y bueno, ojalá pase todo esto pronto y podamos vernos y abrazarnos de nuevo y adorar juntos a nuestro buen Señor. Y a tronar los fierros, porque ya tú sabes que una de las cosas más hermosas que dice Nancy lo ve, que cuando suenan las motos son las campanas de la iglesia. Así es, así es, así es. Bueno, un abrazo, cuídense mucho y bueno, estamos en contacto y muchas gracias a todos por vernos. Esto es Creciendo Juntos. Chao.